Muy buenos días a todos. Agradecer vuestra presencia a este webinar que nos va a ofrecer Estefanía y nos va a intentar contar todo lo que hace referencia a la tecnología IO-Link. Con lo cual, Estefanía, muchísimas gracias. A todo tuyo. Buenos días a todos. Sumarme a las felicitaciones, a los agradecimientos de Mario. Y bueno, como os decía, pues os voy a hablar un ratillo de la tecnología IO-Link, ¿vale? Os voy a comentar por encima la agenda que vamos a seguir, con una parte de introducción. Entraremos en el portfolio de producto que tenemos en Siemens, beneficios y ventajas que ofrece al cliente la tecnología IO-Link. Os explicaré un poco la integración, migración y configuración de los dispositivos y finalmente veremos sectores de aplicación y algunos ejemplos que tenemos de referencia en la industria, ¿vale? Vale, pues para que nos pongamos todos en situación, aunque me imagino que todos conoceréis la tecnología, comentaros qué es IO-Link, ¿no? Para que todos nos situemos en el mismo punto de partida. IO-Link es un sistema, como podéis ver, abierto y estandarizado de comunicación, ¿vale? Se trata de comunicar sobre todo dispositivos de campo aguas arriba con los sistemas de automatización, ¿vale? No se trata de un bus de campo ni se trata de la comunicación convencional, sino sería un tipo de comunicación que está a caballo entre una y otra, ¿vale? ¿Esto qué nos ofrece? Pues muchas ventajas en el armario eléctrico, pues como veremos durante la presentación hay un ahorro significativo del cableado y en nuestro caso tenemos los sistemas IO-Link totalmente integrados en lo que conocemos como concepto TIA en Siemens, que es el Total Integrated Automation, ¿vale? Por entrar así en las generalidades, o sea, en las cosas principales de IO-Link, las características principales, es un cable único de 3 hilos, sin apantallar. Importante que sepamos que la comunicación de datos es bidireccional, es tanto de los sensores actuadores hacia el PLC como la inversa. Nos permite tener un diagnóstico integrado hasta el nivel de campo y bueno, es un cable de conexión punto a punto, ¿vale? Y en principio, bueno, yo creo que con esto todo nos situamos. Bien, como sabéis, esta tecnología ha experimentado un crecimiento muy rápido en los últimos 2 años. Tal es así que más de 150 compañías ya se han sumado a fabricar este tipo de dispositivos. A nivel organizativo está posicionado como una organización más dentro de la organización de usuarios Profinet Profibus, ¿vale? Alrededor de esta tecnología, que es un poco, está desarrollada un poco después que otras, pues se están celebrando muchas ferias, convenciones, eventos, donde todos los fabricantes participan e intentan aportar su parte, ¿no? Y como veníamos diciendo, es una tecnología independiente del bus de campo. Vale, ¿por qué pensamos que tantos fabricantes se están uniendo o nos estamos uniendo a fabricar este tipo de dispositivos? Porque si vemos cifras, el crecimiento de los dispositivos IO-Link instalados en los últimos años ha crecido prácticamente de forma exponencial. Tal es así que, como podemos ver en las gráficas, desde 2010 a 2017 estamos hablando de 500.000 de dispositivos instalados en 2010 a más de 6 prácticamente superados en 2017. ¿Por qué? Porque es un tipo de comunicación flexible que nos ofrece ventajas y características que no tenemos en otras, porque tenemos más de 4.000 dispositivos IO-Link disponibles en el mercado gracias a todos los fabricantes que lo tienen incluido en sus productos y tenemos más de muchísimos módulos maestro para más de, si no me equivoco, 25... tenemos muchísimos módulos maestro para diferentes buses de campo, ¿vale? Así como un amplio rango de sensores para incluir en tecnologías diferentes. Vale, lo que vemos abajo a la derecha es la matriz de competencias, en este caso de Siemens, que tenéis disponible de todos los fabricantes en la página, digamos, universal o mundial de IO-Link, que es en iolink.com. Tenemos la matriz de competencia de todos los fabricantes donde podemos ver qué tipo de dispositivo y con qué tipo de dispositivo integra la tecnología IO-Link cada fabricante. Aquí vemos el de Siemens, que bueno, ahí podemos, no se ve muy bien, pero podemos averiguar que hay Profibus, Profinet y otro tipo de dispositivos. ¿Vale? ¿Por qué, si existen otro tipo de tecnologías, surge la tecnología IO-Link? Bien, lo fundamental es que los sistemas de comunicación al uso que conocemos de los sistemas estándar de automatización no llegan hasta el nivel de actuador y sensor.
Y entonces se viene generando una necesidad de tener datos de campo, de lo que está pasando en campo, ¿vale? Si vemos un poco la animación, digamos que la comunicación de los buses de campo solo llegan hasta nivel de PLC o de periferia, etcétera, pero no llegan hasta lo que es los sensores y los actuadores, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ofrece IO-Link en este sentido? Pues de estas cosas destacaría que nos ofrece, por supuesto, comunicación con los niveles de campo inferiores, es independiente del bus de campo, pero sin embargo tiene una integración perfecta en los buses existentes, ¿no? en las instalaciones. Hay un portfolio de producto amplísimo, puesto que hemos visto que más de 150 fabricantes tienen dispositivos IO-Link. Reducimos el tipo de señal y con el mismo tipo de cableado podemos hacer transferencia digital de datos analógicos y binarios. Y bueno, y como veremos a lo largo de la presentación también tendremos una reducción muy fuerte del esfuerzo en cableado, del cableado en sí, del espacio en armario, etcétera, ¿vale? Entonces, de esta manera, con IO-Link se cierra lo que digamos, lo que llamaríamos el gap de comunicaciones que existente en los sistemas de automatización tradicionales. Como podemos ver, con IO-Link llegamos hasta abajo, hasta el nivel de campo, en cuanto a la recogida de datos de nuestros actuadores y nuestros sensores en campo, ¿vale? De forma general y sin hacer mucho hincapié, vemos en esta transparencia que IO-Link es una vía rápida de comunicación entre el nivel de campo y el nivel de control y lo que nos aporta son datos e información de diagnóstico, alarmas, eventos, información que nos es muy válida luego para hacer mantenimiento, tanto predictivo como preventivo, valores, etcétera, ¿vale? Bien, a nivel de comunicación, deciros que la comunicación IO-Link permite la transferencia de datos tanto cíclicos como acíclicos y que hay 4 tipos de datos básicos que se transmiten en IO-Link. Unos son los datos de proceso, otros el estado de valor, datos de dispositivo y eventos. Empezando por el primero, comentaros que los datos de proceso se transmiten de forma cíclica en un telegrama de datos y este telegrama viene determinado por el dispositivo. Por cada dispositivo es posible transferir datos de 0 a 32 bytes, de entrada o de salida, dependiendo del caso, ¿no? Y por último, que la anchura, la coherencia de la transmisión no está definida de forma fija y depende en gran parte del maestro, ¿vale? Luego, los estados de valor. Comentaros que por defecto este tipo de datos suele estar desactivado en los dispositivos IO-Link, ¿vale? Pero lo podemos configurar porque cada puerto posee un estado de valor, un port qualifier que se llama, y la información que nos aporta el estado de valor es si los datos de proceso son válidos o no son válidos. O sea, es decir, si se está transmitiendo bien o no, y el estado de valor es un tipo de información que se transmite de forma cíclica. Datos de dispositivo, bueno, pues esto pueden ser parámetros, datos de identificación, información de diagnóstico, como veis ahí, y sin entretenerme más, pues los eventos, ¿no? Que yo creo que es lo que más conocemos todos. Pueden ser mensajes de error, como por ejemplo que está ocurriendo un cortocircuito, una alarma, datos de mantenimiento, etcétera. Los dispositivos de mensaje de error transmiten desde el dispositivo a la CPU o al HMI o también se transmiten a través del maestro IO-Link. Como os decía, el maestro IO-Link también puede transmitir eventos y estados, ¿vale? Que pueden ser, pues no sé, una rotura de hilo, sobrecarga, etcétera, ¿vale? Y por último, en la parte técnica, deciros que los puertos IO-Link tienen varios modos de operación. Pueden operar en modo IO-Link, en modo estándar o en modo IO-Link pero con timestamp, ¿vale? El primero, pues es que el puerto funciona como una comunicación IO-Link normal, por así decirlo, al uso, ¿no? En el modo estándar quiere decir que el puerto se puede configurar, se puede comportar o como una entrada digital o como una salida digital. En el caso de que esté configurado como una entrada digital, el dispositivo se comportará como un sensor binario. Y el último, el IO-Link Timestamp, funciona como el primero, pero en este caso también el valor de proceso se complementa con un valor de tiempo, ¿vale? Bueno, esta transparencia no me quiero detener mucho, simplemente que conozcáis que la especificación IO-Link diferencia entre dos tipos de puerto clase A y puerto clase B.
La diferencia básicamente es que en el clase A los pines 2 y 5 no están preasignados y en el tipo B los pines 2 y 5 ofrecen una fuente de alimentación aislada, lo que vemos, ¿no? Para dispositivos con requisitos normalmente de alimentación o de potencia más elevados, ¿vale? Y bueno, como veis hay tecnología de conexión IP65, 67 y también en IP20. Vale. Pasamos a ver de forma general los componentes de un sistema IO-Link. Un sistema IO-Link está formado de arriba hacia abajo por el maestro, los dispositivos IO-Link que vienen a ser los esclavos y, por supuesto, la comunicación entre ellos, que es mediante cable estándar, como hemos dicho, de 3 hilos no apantallado. Todos los dispositivos se configuran pues, mediante una herramienta de ingeniería que veremos al final, veremos más adelante. Vale, ¿qué decir de los maestros? Bueno, pues los maestros, digamos que es el enlace con los sistemas de automatización superiores, con el PLC, etcétera, normalmente comunicado por Ethernet, Profinet o otro tipo de comunicaciones que conocemos. Los dispositivos IO-Link pues, son todo tipo de sensores y actuadores. En nuestro caso vamos a ver desde vigilancia, protección y pasando por entradas, pulsatería, RFID, lo veremos a continuación. Y la herramienta de ingeniería, que bueno, en nuestro caso es el PCT, el Power Configuration Tool, que lo veremos al final, integrado también en TIA Portal. Vale. Antes de entrar a ver el portfolio, quiero que entendamos todos de forma sencilla qué se pretende hacer ver o entender de IO-Link, ¿vale? Y para que todo el mundo lo entienda, vamos a coger un ejemplo muy de andar por casa, como se suele decir, y vamos a hacer una comparación entre el USB y el IO-Link. Podemos decir que el IO-Link es como el interface USB, pero en el mundo de la automatización. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, tenemos un montón de dispositivos que todos conocemos, un ratón, un móvil, una impresora y demás, y todos están conectados al ordenador, a la base del ordenador, mediante el mismo cable y el mismo tipo de interface. Y con IO-Link en la parte derecha podéis ver, pues mira, hay balizas, RFID, hay un relé, pulsatería, y todos ellos se conectan también mediante el mismo tipo de cable, que será IO-Link, ¿vale? En lo que se refiere a identificación y parametrización, ¿qué pasa con el USB? Pues que no tenemos, digamos, cuando conectas un nuevo dispositivo USB a un PC, no tiene parametrizado ese dispositivo, pero sin embargo lo hace de forma automática. Te sale un pop-up y te dice, instalando el controlador del dispositivo. No lo tenía, pero sin embargo a partir de ese momento lo reconoce. ¿Vale? Con IO-Link pasa algo muy parecido, es que en el momento de conectarlo, digamos que se parametriza porque toda la información la tenemos en el maestro o en las tarjetas, pero funciona de forma muy similar. Y luego, por último, en cuanto a la información que nos da de campo IO-Link, pasa exactamente igual con el USB. En principio nadie piensa, ¿un USB tiene diagnóstico? Bueno, no, pero sí. O sea, si tú de repente te has quedado sin niveles de tinta en la impresora, te avisa. Niveles de tinta bajos en la impresora, o no hay papel, o papel atascado, como vemos ahí, etcétera. Con IO-Link pasa algo parecido o exactamente igual. Es un dispositivo que está en campo y está recogiendo información y te avisa, oye, esto se está calentando más de la cuenta. Aquí has alcanzado una sobrecorriente, ¿vale? Entonces, para que todos nos pusiésemos un poco en situación, pues esto es un poco IO-Link en la parte de automatización, ¿vale? Y sin más, pues voy a pasar a enseñaros el portfolio que tenemos en Siemens, ¿vale? Vale, empezamos por la parte de los maestros. Tenemos versiones desde IP20 a IP67 y como veis ahí tenemos 6 tipos diferentes de maestro. Tenemos maestro del 1200 y todos los demás son para la ET200 en distintos formatos, formato SP, AL, Pro, Eco, etcétera. Vale. No voy a entrar en características técnicas, las tenéis todas debajo. Simplemente deciros que las 4 primeras llevan comunicación Profibus y todas en su conjunto también comunican en Profinet. Otra de las diferencias más importantes también es el tema de la protección, el grado de protección. Las 2 primeras son IP20, tanto la del 1200, el maestro del 1200, como el maestro de la ET200 SP, y normalmente o siempre tienen que trabajar dentro de armario. Las otras 4 de la derecha son IP65, 67 y están diseñadas para trabajar fuera de armario, ¿vale?
Vale, y a continuación pues os voy a explicar el portfolio de sensores y actuadores que tenemos en Siemens y vamos a empezar por la parte de maniobra. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Tanto con la parte de maniobra como vigilancia como protección. Gran cantidad de información de campo, diagnóstico y ahorro de espacio y cableado. Y lo vamos a ver ahora. Bien, lo primero que os voy a enseñar de la parte de maniobra son los arrancadores, tanto con arranque directo como inversor. Es la familia Sirius 3RA64 y 3RA65. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos proporcionan estos dispositivos? Protección contra sobrecarga y cortocircuito, diagnóstico completo, como vemos ahí nos dan errores del tipo fallo en la alimentación, la posición final de un motor cuando ha habido una parada, que no sabemos en qué momento ha parado, el ciclo de vida, muy importante a la hora del mantenimiento, porque si, por ejemplo, nos dice que lleva X ciclo de vida, pues a lo mejor es hora de irlo cambiando, sobrecargas, cortocircuitos, etcétera. Vale, este tipo de dispositivos, lo vamos a ver después, se pueden agrupar en grupos de 4, o sea, podemos conectar 4 arranques en un solo puerto del maestro IO-Link. Al final veremos una diapositiva en la que una imagen vale más que 1000 palabras, como se suele decir, y veremos la cantidad de cableado y de espacio que nos ahorraremos. Vale. Beneficios, pues todos los que tenemos ahí. Fundamentalmente lo que os he dicho, mejor diagnóstico, menor número de tarjetas a las que conectar los cables, reducción del esfuerzo en cableado, etc. ¿Cómo conectamos estos aparatos a los sistemas de control? Bien, seguimos en la parte de maniobra y se conectan mediante el módulo de función 3RA27. ¿Vale? ¿Qué nos ofrece? Pues un poco lo mismo que hemos dicho antes, no quiero repetir. Y entonces, para que veáis de lo que os estaba hablando, os pongo la siguiente imagen. Vale. En la siguiente imagen vemos en la parte de la izquierda un sistema de cableado convencional o tradicional de 4 arranques. ¿Vale? Y en la parte de la derecha lo mismo, pero con IO-Link. Si os dais cuenta, en la parte de cableado convencional estamos usando hasta 40 cables, mientras que en la parte de la derecha estamos utilizando 6. Pensad que si en una tarjeta del maestro IO-Link tenemos 4 puertos, podemos conectar 4 grupos como el que tenemos en la derecha. O sea, es decir, lo que tenemos en la derecha ocuparía un solo puerto del maestro. Luego, por tanto, podemos conectar solo en una tarjeta del maestro 16 arranques. ¿Vale? 16 arranques con 28 cables, si no me fallan las cuentas, mientras que en el cableado convencional estaríamos hablando de 160. Vale. No solo es el cableado, sino si apreciáis en la imagen también la diferencia de tarjetas, donde pone ahorro de espacio, también es apreciable. ¿Por qué? Porque no necesitamos cablear tanto y entonces el número de tarjetas se reduce y, por tanto, también el espacio en el armario. Imaginaros la cantidad de fallo que también estamos ahorrando en cablear todo esto, en no cablearlo, vaya. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí sobre todo quería que llegásemos con los dispositivos de maniobra, protección, etc. También deciros que tenemos relés electrónicos de sobrecarga, la gama Sirius 3RB24 y principalmente... Bien, lo que nos ofrecen es una vigilancia de sobrecarga desde 0,3 amperios hasta 820. Y este dispositivo también nos ofrece comunicación y diagnóstico ampliado. Otra de las ventajas más importantes que nos ofrece es que su parametrización, en caso de reemplazo, es automática, digamos. Se reparametriza. Incluso se puede parametrizar en el dispositivo, con lo cual esto también nos hace mucho más eficiente la labor de ingeniería. ¿Vale? Por último, en la parte, digamos, de protección de motor, tenemos la vigilancia, tenemos relés de vigilancia. ¿Vale? Tenemos relés de monitorización de corriente, de temperatura, de coseno de phi, velocidad, de diferentes tipos. ¿Vale? Estos dispositivos se pueden parametrizar también ellos mismos o vía herramienta de ingeniería. Y luego, por último, tienen una pequeña pantalla donde podemos visualizar las alarmas o los valores de aviso. Vale. Importante traer las funciones que tiene. Tiene configuración de alarmas y también valores de aviso de desconexión.
O sea, de tal manera que si yo quiero que una cosa no llegue a 50, lo que sea, amperios o lo que sea, dices, oye, avísame cuando este llegue a 38, ¿vale? Y te saltará una alarma. Pero, oye, desconéctamelo cuando llegue a 43, que yo no quiero que llegue a 50, ¿vale? Bien. Que sepáis que también tenemos en el portfolio entradas de dos tipos, ambas en IP67, y no me voy a entretener mucho. Tenemos una de 4 entradas digitales y otra de 8. La de 4 entradas digitales es de métrica 12 y la de 8 de métrica 8. Pero bueno, en cualquier caso, si tenéis interés, al final hay un correo, un teléfono, me podéis llamar, me podéis preguntar, pero no quiero teneros aquí mucho rato, así que voy a ir pasando al siguiente producto. Bien, en la parte de mando y señalización tenemos esta llave de identificación que es muy útil para la configuración de accesos, ¿vale? Como veis ahí en la imagen superior, es una especie de selector que tiene 4 pequeñitos LEDs que a continuación os explicaré qué función tienen, ¿vale? Funcionan con las llavecitas de abajo, las llaves de colores de abajo. En función del color que tengas, tendrás un nivel de acceso o tendrás otro. Vienen configuradas, excepto la blanca, que se puede configurar de forma individual, ¿vale? Beneficios, bueno, pues con cada llave tú le das una llave a un empleado, otra llave a otro, y con cada llave puedes controlar la autenticación de empleados, grupos de empleados, y puedes dar o quitar accesos a quien consideres, ¿vale? De esta manera que estamos viendo aquí. Bien, se introduce la llave en el orificio central y los 4 LEDs que estábamos viendo lucen en amarillo de primeras. Cuando realizan la autentificación o la identificación, te va a dar color rojo y color verde. Color rojo quiere decir que no tienes acceso permitido a esa posición, pero color verde que tienes permitido el acceso a esa posición. De tal manera que si yo quiero que un empleado no toque una máquina, le doy la llave roja, por ejemplo, que quiere decir que no puede acceder a esa máquina. Mientras que al jefe de planta, pues le doy la verde, que tiene todos los accesos, por ejemplo, ¿vale? Se pueden gestionar personas de forma individual o grupos. ¿Y cuál es el beneficio que nos da? Bueno, pues que nos permite que solo las personas que queramos realicen las actividades que queramos, ¿vale? En la parte de pulsatería también tenemos bueno, otro tipo de dispositivos y sobre todo cajas también, que van configuradas bajo pedido y a gusto y criterio del cliente. Se configuran mediante el configurador del Industry Mall Sirius Act, no sé si lo conocéis, si no, pues me podéis preguntar. Y nada, vienen configuradas de fábrica, luego por tanto el esfuerzo es cero y los beneficios que nos da pues es que tenemos toda la información de mando y señalización en el sistema IO-Link y por tanto integrada en el sistema de comunicación, ¿vale? Por último y muy por encima, que sepáis que tenemos también lectores RFID. Fundamentalmente se utilizan en entornos industriales complicados y podemos trabajar con el reader RF200 con IO-Link, ¿vale? Esta parte del producto, bueno, también me podéis consultar, pero os derivaré a otro compañero que la lleva específicamente, ¿vale? A continuación vamos a hablar de forma general de las cosas que hemos estado viendo, de los beneficios y las ventajas de utilizar IO-Link. De forma general y de arriba abajo, automatización con un estándar abierto. ¿Por qué? Porque los componentes de IO-Link, como hemos dicho, todos los fabricantes tienen un estándar abierto. Nos garantiza tener a futuro productos, porque cada vez somos más en este tipo de comunicación. Ingeniería eficiente, porque el tiempo de parametrización es muy reducido. Como hemos visto, hay muchos dispositivos que podemos reparametrizar en funcionamiento. Cableado rápido, esto sí que lo hemos visto en la imagen del cuadro. Es universal y flexible, reduce los esfuerzos en cableado. Parametrización automática, un poco lo que hemos contado antes. Y sobre todo mayor transparencia a todos los niveles, desde el nivel de campo hasta los niveles superiores. Adicionalmente, en la parte derecha, lo que ofrecemos en Siemens, que es adicional a lo que normalmente se ofrece, es integración de... Vale, sí. Que ofrecemos la integración en las herramientas TIA Portal y S7 Power Configuration Tool, con lo cual estamos dentro del entorno Total Integrated Automation. El Sirius 3RA6 y Sirius 3RA27, que hemos estado viendo que nos reduce muchísimo el cableado en el armario. Y luego, si utilizásemos el maestro de la ET200 SP,
tendríamos un reemplazo simple gracias a que se guardan todos los parámetros de forma redundante en el maestro. ¿Vale? Y por último, bueno, pues el 3RR24, que nos ofrece información de diagnóstico, mantenimiento predictivo, que es el relé que hemos visto en transparencias anteriores. Vale. Integración y migración de los dispositivos, esto es muy rápido. Son las típicas preguntas que todo el mundo se hace antes de utilizar IO-Link. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo interactúan los componentes con y sin IO-Link? O sea, alguien tiene instalados componentes estándar y de repente se hace esta pregunta. Entonces, respuesta, los componentes que tienen comunicación IO-Link como los que no, pueden interactuar o pueden mezclarse de cualquier manera. ¿Vale? Un sensor o actuador estándar, como veis ahí, puede operar con el maestro IO-Link en modo estándar, como si fuese un actuador o sensor. Recordad que lo hemos visto antes en el tipo de comunicaciones. Y también un sensor IO-Link se puede manejar con una entrada digital como si fuese un dispositivo binario más. ¿Vale? Segunda pregunta, ¿cómo se puede integrar IO-Link en los diseños de automatización existentes? Vale, no hay necesidad de cambiar ningún diseño de automatización existente, puesto que IO-Link complementa a lo que ya existe, o sea, sería poner un maestro donde está el PLC, o sea, junto a donde está el PLC, etcétera, etcétera. No haría falta cambiar la automatización existente. Por tanto, y siguiente pregunta, ¿se pierde la inversión existente en la instalación? No. Como se mantiene tanto la estructura de automatización como todo el cableado, lo que ya tengamos instalado no se pierde, ¿vale? Y por último, y sin entrar en mucho detalle, la configuración de los dispositivos. Logramos una configuración eficiente con el S7 Power Configuration Tool, Simatic S7 Power Configuration Tool, que como os he dicho ya está integrado en TIA Portal y bueno, pues nos ayuda básicamente a configurar los puertos IO-Link, el dispositivo en sí. Podemos asignar el rango de direcciones mediante este software y podemos ponernos online tanto con el maestro como con los dispositivos. ¿Vale? Pero bueno, ya os digo que si tenéis alguna duda de carácter más técnico, mandarnos un correo con vuestras dudas concretas y vuestras inquietudes concretas y seguro que afinaremos mucho más. ¿Vale? Y por último, el archivo de descripción del dispositivo, el IODD, ¿no? O sea, esto sabéis que es un archivo que todos los fabricantes tienen disponible de forma abierta para que puedas descargarlo, normalmente de forma gratuita o siempre de forma gratuita, para que si tienes dispositivos IO-Link de un fabricante y quieres integrarlos con los de otro, puedas hacerlo, ¿vale? ¿Qué contiene este archivo? Pues los archivos de datos del proceso, rango de valores y de parámetros, la dirección de los parámetros y, por supuesto, está disponible en diferentes idiomas. Y no tiene, o sea, esto ya es interesante a nivel software, ¿vale? Cuando ya estás configurando de verdad el dispositivo. Y luego nada, para hacerlo en media horita y no hacerlo muy largo, os cuento los sectores de aplicación y terminamos, ¿vale? Mercados objetivo y aplicaciones IO-Link, ¿dónde hay ejemplos existentes y hacia dónde nos enfocamos? Vale. Principalmente, digamos que puede tener cabida en todas las industrias, ¿vale? ¿Por qué? Porque la característica principal de todos los sectores y la industria donde está instalado es el diagnóstico, ¿no? Todo el mundo quiere tener un diagnóstico avanzado de su instalación, quiere tener monitorizados sus parámetros, etcétera. Pero, por ejemplo, si os fijáis, bueno, pues mira, en las plantas de biogás o en sistemas de embalaje o máquina herramienta, pues es diagnóstico avanzado, monitorización de corriente y demás. Vale, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en los sistemas de embalaje, que suele haber mucha cinta transportadora, en ocasiones a lo mejor no se están utilizando, pues también se requiere de una gestión energética, por ejemplo, en las paradas. O, por ejemplo, si os fijáis en la parte de máquina herramienta, es muy habitual querer tener información de mantenimiento. ¿Para qué? Para saber cuánto tiempo lleva funcionando X componente de mi máquina, cuántos ciclos de conmutación lleva, si se está calentando, etcétera, ¿no? O sea, luego cada industria tiene sus requerimientos. Cintas transportadoras, muy similar a sistemas de embalaje, etcétera, ¿no? Vale. Y por último, bueno, pues dos ejemplos donde utilizando la tecnología IO-Link se han obtenido beneficios muy claros, ¿vale? El primero de ellos es en una fábrica de vidrio de reciclaje, vamos a decir, y está situada en Escocia, ¿vale?
Lo que querían en esta planta es detectar el estado de la instalación, como ves ahí, y tener información que les valiese mucho para el tema del diagnóstico y el mantenimiento. ¿Vale? ¿Qué implementaron para conseguir esto? Vale. Tenían más de 100 motores eléctricos en la planta transportando vidrio y lo que hicieron es instalar arrancadores para estos motores de la gama Sirius 3RT2, los interruptores 3RV y los módulos de función que hemos dicho que comunican con el PLC. Vale. ¿Qué consiguieron? Pues controlar toda la cadena, digamos, hasta nivel de campo y justo los beneficios que hemos venido comentando. Ahorro de tiempo y espacio, menor esfuerzo en cableado, etc. Y si veis la del final, lectura de valores de estado, alertas, alarmas y diagnóstico en sistemas superiores de automatización gracias a IO-Link. Pudieron integrar todos los valores de campo en WinCC, que en principio pues, son sistemas superiores, son pantalla, SCADA o lo que sea, gracias a la tecnología IO-Link. ¿Vale? Y como veis ahí, en la parte de la izquierda, el cableado es mínimo frente a un armario tradicional. ¿Vale? Y el último ejemplo que os pongo es en una planta de productos agrícolas. ¿Vale? Lo que necesitaban era, bueno, como veis ahí la tarea, vale, habían instalado una nueva unidad de control para limpiar productos agrícolas, clasificar, limpiar y almacenar productos agrícolas, ¿no? Patatas o lo que fuera. Vale, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, además querían homogeneizar todas las unidades de control antiguas, lo podéis ver ahí. ¿Cómo lo consiguieron? Pues a través de un PLC de un S7500 y la periferia de la ET200SP con su correspondiente maestro, los arrancadores Sirius 3RA6 y justo lo que hemos visto en el inicio. Grupos de 4 arrancadores por cada puerto del maestro IO-Link. ¿Vale? Luego, por tanto, lo que hemos dicho, por cada maestro hasta 16 arranques se pueden conectar con muy poco cableado. Luego monitorizaron también la corriente y otro tipo de datos que les venía bien a ellos tener. Y las ventajas que consiguieron, fijaros, reducción de módulos de entradas y salidas mediante el módulo maestro IO-Link. Eliminaron un montón de tarjetas en el PLC, o sea, con el considerable ahorro de espacio, de coste y de todo. 80% reducción de cableado y cantidad muy reducida de módulos de entrada-salida. Compilación más rápida y falla reducida del cableado y reducción del esfuerzo de ingeniería hasta en un 30%. Esto es muy importante y no os lo he podido comentar por falta de tiempo, pero, ¿qué pasa cuando tenemos integrados distintos equipos con comunicaciones diferentes de distintos fabricantes, por ejemplo, o de distintas tecnologías? Que necesitamos una herramienta de configuración para cada una de ellas. Con lo cual, esto es una labor muy tediosa en la parte de ingeniería. Si tenemos todo comunicado mediante IO-Link, es la misma tecnología, puedes tener igualmente distintos fabricantes, pero reduces mucho el esfuerzo en ingeniería porque al final es un estándar abierto y todo se configura igual. ¿Vale? Y con esto pues terminamos con el resumen que hemos venido hablando toda la presentación, que lo que nos ofrece IO-Link es mayor capacidad de diagnóstico y nos reduce el esfuerzo en cableado, el coste en lo mismo, ¿no? En cableado, en personas cableando y nada más, y nos da transparencia desde el nivel de campo hasta los sistemas de automatización. Por mi parte es todo. Os dejo aquí mi correo y mi número de teléfono. Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis, dudas, si queréis que os mandemos información, lo que queráis. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, Estefanía. Ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias a todos. Gracias. Si queréis... Es complicado un viernes a última hora. Sí, pero bueno, lo has hecho bien. Yo no me he dormido. La verdad es que has dado una visión de IO-Link bastante extensa y de alguna manera han quedado claras todos los beneficios que nos puede ofrecer. Si queréis podéis realizar alguna pregunta mediante chat, si no tenéis toda la información aquí para contactar con Estefanía y ella os atenderá y os indicará lo que preciséis. Bueno, yo como os comentaba, si queréis, creo que el mejor canal sobre todo es el correo, si nos queréis exponer alguna duda o alguna consulta, porque os atenderemos de forma más particular, no por otra cosa, más personalizada.
Perfecto. Pues bueno, tampoco tenéis todos los datos. Nadie ha preguntado nada. Y damos por finalizado este webinar. Muchísimas gracias. Perdón, veo que aquí pide Enrique, ¿mandarán los asistentes la presentación? Sí, no os preocupéis, que os haremos llegar la presentación. Por supuesto. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra asistencia y damos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Gracias.